Capítulo 11. Una lección de ciencias. Matilda O'Donnell McElroy. Nota personal. La transcripción de esta entrevista es literal. No hay nada más que pueda agregar a ella. Lo dice todo. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell. Grupo 509 de bombarderos. Tema. Entrevista al extraterrestre. 29/7. 1947. Primera sesión. Hoy Air me dijo algunas cosas muy técnicas. Tomé algunas notas para recordarme a mí misma. Así pude repetir lo que me dijo de la manera más fidedigna posible. Comenzó con una analogía sobre el conocimiento científico. ¿Te imaginas qué progresos se podrían haber hecho en la Tierra si gente como Johannes Gutenberg, Sir Isaac Newton, Benjamin Franklin, George Washington Carver, Nikola Tesla, Jonas Salk y Richard Trevithick y muchos miles de genios e inventores similares vivieran hoy en día? Imagina qué logros técnicos podrían haberse desarrollado si hombres como estos nunca murieran. ¿Y qué, si nunca se les hubiera dado amnesia y obligado a olvidar todo lo que sabían? ¿Qué hubieran hecho si hubieran podido continuar su trabajo por siempre? ¿Qué nivel de tecnología y civilización podría alcanzarse si a seres espirituales inmortales como estos se les hubiera permitido continuar creando en el mismo lugar y al mismo tiempo durante miles de millones o billones de años? En esencia, el dominio es una civilización que ha existido durante miles de millones de años, en progreso relativamente ininterrumpido. El conocimiento se ha ido acumulando, refinando y mejorado en casi todos los campos de estudio que se puedan imaginar, y más allá de lo imaginable. Originalmente, la interacción de las ilusiones o invenciones de los seres crearon el tejido mismo del universo físico, el microcosmos y el macrocosmos. Cada partícula del universo ha sido imaginada y llevada a su existencia por un ser. Todo ha sido creado a partir de una idea, un pensamiento sin peso, tamaño ni ubicación en el espacio. Cada grano de polvo en el espacio, desde el tamaño de la más pequeña partícula subatómica, hasta el tamaño de un sol o de una nube, Magallanes del tamaño de muchas galaxias, fue creado de la nada de un pensamiento. Incluso las más pequeñas, células individuales fueron ideadas y coordinadas para conformar una entidad microbiana, que navega a través de espacios infinitesimalmente pequeños. Estos también se originaron de una idea concebida por un ser. Usted, y todos los seres en la Tierra, han participado en la creación de este universo. A pesar de ello, ahora están confinados en un cuerpo frágil de carne, que vive por solo 65 rotaciones cortas de su planeta alrededor de una estrella. Se le han dado un tratamiento de descargas eléctricas abrumadoras para borrar su memoria. Usted debe aprender todo desde cero en cada vida. A pesar de todas estas circunstancias, usted es quien es y será siempre. Y, en el fondo, sigue siendo la esencia de ti mismo. ¿Cómo puede uno entender el fenómeno de un niño prodigio? Un ser que interpreta conciertos en un piano, a los 3 años de edad, sin entrenamiento formal. Imposible, si no se hubiera limitado a recordar lo que han aprendido ya de miles de vidas pasadas delante de un teclado en tiempos incalculables, o en planetas lejanos. Tal vez no sepan cómo saben. Ellos solo saben. La humanidad ha desarrollado más tecnología en los últimos 100 años que en los últimos 2000 años. ¿Por qué? La respuesta es simple. La influencia del viejo imperio sobre la mente y sobre los asuntos de la humanidad se ha visto disminuida por el dominio. Un renacimiento de las invenciones en la Tierra comenzó en 1250 DC con la destrucción de la flota espacial del viejo imperio en el sistema solar. Durante los próximos 500 años, la Tierra podría tener el potencial para recuperar la autonomía e independencia, pero solo en la medida que la humanidad puede aplicar las habilidades de los genios de los seres concentrados en la Tierra para resolver el problema de la amnesia. Sin embargo, en una nota de advertencia, el potencial de inventiva de los seres que se han exiliado a este planeta está fuertemente condicionado por los elementos criminales de la población de la Tierra. En concreto, los políticos, los belicistas y los físicos irresponsables que crean armas ilimitadas como las bombas nucleares, químicas, las enfermedades y el caos social. Estos tienen el potencial para extinguir toda forma de vida en la Tierra, para siempre. Incluso las explosiones relativamente pequeñas que se han probado y utilizado en los últimos 2 años en la Tierra tienen el potencial para destruir toda la vida, si se despliegan en cantidades suficientes. Armas más grandes podrían consumir todo el oxígeno de toda la atmósfera global en una sola explosión. Por lo tanto, los problemas más fundamentales que deben resolverse a fin de garantizar que la Tierra no será destruida por la tecnología, son problemas sociales y humanitarios. Las mentes científicas más grandes de la Tierra, a pesar del genio de las matemáticas o mecánica, nunca han abordado estos problemas. Por lo tanto, no esperes que los científicos salven la Tierra o el futuro de la humanidad. Cualquier llamada ciencia
que se basa únicamente en el paradigma de que la existencia se compone exclusivamente de la energía y objetos que se mueven por el espacio no es una ciencia. Estos seres hacen caso omiso de la chispa creativa originada por un ser individual y el trabajo colectivo de los seres que continuamente crean el universo físico y todos los universos. Toda ciencia seguirá siendo poco eficaz o destructiva en la medida en que omite o devalúa la importancia relativa de la chispa espiritual que enciende toda la creación y la vida. Lamentablemente, esta ignorancia ha sido muy cuidadosamente inculcada a la fuerza en los seres humanos por el viejo imperio para asegurar que los seres en este planeta no puedan recuperar su capacidad innata para crear espacio, energía, materia y tiempo o cualquier otro componente de los universos. Mientras la conciencia del yo inmortal, poderoso, espiritual sea omitida, la humanidad seguirá siendo encarcelada hasta el día de su propia autodestrucción y olvido. No confíe en el dogma de las ciencias físicas sobre el dominio de las fuerzas fundamentales de la creación, más de lo que confiarías en los conjuros de un chamán quemando incienso. El resultado neto de ambos es atrapamiento y el olvido. Los científicos pretenden observar, pero solo suponen que ellos ven, y lo llaman hecho. Al igual que el ciego, un científico no puede aprender a ver hasta que él se dé cuenta que está ciego. Los hechos de las ciencias de la Tierra no incluyen la fuente de la creación. Incluyen solo el resultado, o el subproducto de la creación. Los hechos de la ciencia no incluyen ninguna memoria de la experiencia existencial pasada y casi infinita. La esencia de la creación y la existencia no se puede descubrir a través de la lente de un microscopio o un telescopio o por cualquier otra medida del universo físico. Uno no puede comprender el perfume de una flor o el dolor sentido por una amante abandonada con metros y calibres. Todo lo que pudieras saber sobre la fuerza creativa y la capacidad de un dios se puede encontrar dentro de ti, un ser inmortal espiritual. ¿Cómo puede un ciego enseñar a los demás a ver los gradientes casi infinitos que componen el espectro de la luz? La idea de que uno puede comprender el universo, sin comprender la naturaleza de un ser es tan absurda como concebir que un artista es una mota de pintura sobre el propio lienzo. O bien, que el encaje en un zapato de ballet es la visión del coreógrafo, o la gracia de un bailarín, o la excitación eléctrica de la noche del estreno. El estudio del espíritu ha sido entrampado en los operativos de control del pensamiento a través de las supersticiones religiosas que se inculcaron en las mentes de los hombres. Por el contrario, el estudio del espíritu y la mente han sido prohibidas por la ciencia que elimina todo lo que no es medible en el universo físico. La ciencia es la religión de la materia. Se rinde culto a la materia. El paradigma de la ciencia es que la creación es todo, y el creador no es nada. La religión dice que el creador es todo, y la creación no es nada. Estos dos extremos son los barrotes de la celda de la prisión. Evitan la observación de todos los fenómenos como un conjunto interactivo. El estudio de la creación sin conocer al ser, o fuente de la creación, es inútil. Cuando se navega hasta los bordes del universo concebido por la ciencia, al final se cae a un abismo de oscuridad, una fuerza implacable de espacio desapasionado y sin vida. En la Tierra, se les ha convencido de que los océanos de la mente y el espíritu están llenos de monstruos horribles, macabros que te comen vivos si se atreves a aventurarse más allá del rompeolas de la superstición. El objetivo del sistema carcelario del viejo imperio es evitar que ustedes busquen en su propia alma. Temen que puedan ver en su propia memoria a los amos esclavistas que los mantienen en prisión. La prisión está hecha de sombras en su mente. Las sombras se hacen de la mentira y el dolor, la pérdida y el miedo. Los verdaderos genios de la civilización son los seres que permitirán a otros seres recuperar su memoria y recuperar la autorrealización y autodeterminación. Este problema no se resuelve mediante la aplicación de la regulación moral en la conducta, o mediante el control de los seres a través del misterio, la fe, drogas, armas o cualquier otro dogma de una sociedad de esclavos. Y ciertamente no a través de la utilización de descargas eléctricas y órdenes hipnóticas. La supervivencia de la Tierra y de cada ser en ella dependen de la capacidad de recuperarla. Memoria de las habilidades que se han acumulado, a través de los trilenios, para recuperar la esencia de uno mismo. Este tipo de arte, ciencia o tecnología nunca ha sido concebida en el viejo imperio. De lo contrario, no habrían recurrido a la solución que los trajo a su condición actual en la Tierra. Esta tecnología tampoco ha sido jamás desarrollada por el dominio. Hasta hace poco, la necesidad de la rehabilitación de un ser con amnesia no había sido necesaria. Por lo tanto, nadie ha trabajado en la solución de este problema. Hasta ahora, por desgracia, el dominio no tiene ninguna solución que ofrecer. Algunos oficiales de la Fuerza Expedicionaria del Dominio han asumido la responsabilidad de proporcionar la tecnología a la Tierra durante su tiempo fuera de servicio. Estos oficiales dejan su cuerpo de muñeca en la estación espacial y, como seres, asumen o se hacen cargo de un cuerpo biológico en la Tierra. En algunos casos un oficial puede permanecer en servicio al mismo tiempo que habita y controla otros cuerpos. Esta es una empresa muy peligrosa y aventurera. Se requiere un ser muy capaz para llevar a cabo esa misión y regresar a la base con éxito. Uno de los agentes que hicieron esto hace poco, sin dejar de atender sus deberes de oficiales, fue conocido en la Tierra como el inventor de la electrónica, Nikola Tesla. Es mi intención, aunque no es parte de las órdenes de mi misión,
ayudarles en sus esfuerzos para avanzar en el progreso científico y humanitario en la Tierra. Mi intención es ayudar a otros seres a ayudarse a sí mismos. Con el fin de resolver el problema de la amnesia en la Tierra, necesitarán de la tecnología más avanzada, como así también de una estabilidad social que permita dedicar el tiempo suficiente a la investigación y el desarrollo de técnicas para liberar a los seres del cuerpo y liberar la mente de los seres de la amnesia. Aunque el dominio tiene un interés de largo plazo en mantener la Tierra como un planeta útil, no tiene ningún interés particular en la población humana de la Tierra, además de su propio personal aquí. Estamos interesados en la prevención de la destrucción, así como en acelerar el desarrollo de tecnologías que sustenten las infraestructuras de la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Con este fin, ustedes descubrirán, tras un examen muy cuidadoso y minucioso, que mi nave espacial contiene un amplio espectro de tecnologías que todavía no existen en la Tierra. Si ustedes distribuyeran piezas de esta nave a varios científicos para su estudio, ellos serán capaces de realizar ingeniería inversa de algunas de las tecnologías en la medida en que la Tierra tenga las materias primas necesarias para replicar estos componentes. Algunas características serán indescifrables. Otras características no pueden ser duplicadas en la Tierra por no tener los recursos naturales necesarios para replicarse. Esto es especialmente cierto en el caso de los metales utilizados para la construcción de la nave. No solo estos metales no existen en la Tierra, sino que el proceso de refinación necesario para producir estos metales tomó miles de millones de años en desarrollarse. También es esto cierto para el sistema de navegación que requiere de un ser cuya propia longitud de onda personal haya sido especialmente sintonizada con la red neuronal de la nave. El piloto de la nave deberá poseer un grado muy alto de voluntad, energía, disciplina, formación y conocimiento para manipular a una de esas naves. Los seres en la Tierra no son capaces de esta experiencia, ya que requiere del uso de un cuerpo artificial creado específicamente para este propósito. Algunos científicos individuales de la Tierra, entre los cuales se encuentran las mentes más brillantes de la historia del universo, verán dispararse sus recuerdos de esta tecnología cuando examinen los componentes de la nave. Así como algunos de los científicos y físicos en la Tierra han sido capaces de recordar cómo volver a crear generadores eléctricos, motores de combustión interna, la locomotora de vapor, la refrigeración, los aviones, los antibióticos y otras herramientas de su civilización, también redescubrirán las tecnologías vitales en mi nave. Los siguientes son los sistemas específicos integrados en mi nave que contienen componentes útiles. 1. Existen una gran variedad de cables o fibras microscópicas dentro de las paredes de la nave que controlan cosas como las comunicaciones, almacenamiento de información, función del ordenador y de navegación automática. 2. El mismo cableado es utilizado para la detección y visión del espectro luminoso visible, como así también de ondas por encima del infrarrojo y por debajo del ultravioleta. 3. Los tejidos del interior de la nave son muy superiores a cualquiera de los de la Tierra en este momento y tienen cientos o miles de aplicaciones. 4. Ustedes también encontrarán mecanismos para crear, ampliar y canalizar las partículas de luz o las ondas como una forma de energía. Como oficial, piloto e ingeniero de las fuerzas del dominio, no estoy en libertad de discutir o comunicar la aplicación detallada o la construcción de la nave en modo alguno, con excepción de lo que acabo de dar a conocer. Sin embargo, estoy seguro de que hay muchos ingenieros competentes en la Tierra que desarrollarán una tecnología útil con estos recursos. Hago entrega de estos detalles a ustedes con la esperanza de que el mayor bien del dominio será servido.